Y hablábamos hoy en los avances de la reunión que mantuvieron ayer la central sindical, una delegación de PIT-CNT con el presidente Tabaré Vázquez, y ya tenemos al secretario general de PIT-CNT, Marcelo Abdala. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, un gusto estar aquí. ¿Cómo podemos resumir esa reunión donde Tabaré Vázquez en realidad confirmó lo que había dicho en la cadena del 1 de marzo? Yo creo que fue una reunión en general positiva. Mantenemos una diferencia en torno a la aplicación de los criterios con que el Poder Ejecutivo se ubicó en la negociación durante el 2015. Como elementos positivos surge allí, a propuesta del PIT-CNT, que fue de recibo por parte del gobierno, la generación de un ámbito para tratar todas las cuestiones del trabajo y la producción nacional, que mire las cuestiones del empleo, que mire las cuestiones de la política industrial, de los distintos sectores productivos. Del mismo modo que hay un Consejo Superior de Salario, que se arme un ámbito para ver cómo la gente mejora sus lugares de trabajo y su empleo, digamos. Eso fue aceptado. Y un conjunto de iniciativas que son importantes para los trabajadores, como la ley de insolvencia patronal, como una ley que estimule a que las casas inútilmente deshabitadas se pongan en el mercado de modo de bajar el precio de los alquileres, una ley que permita una mejor participación en el trabajo de trabajadores con alguna discapacidad, la reglamentación del convenio de la OIT 158 que prohíbe el despido sin causa justificada. En general fueron de recibo por parte del gobierno y se creó un equipo para estudiar esos proyectos de ley. Con respecto a las pautas, el gobierno mantiene su posición y el PIT-CNT mantiene la posición que hemos sostenido en defensa del salario real. Podría decirse que hubo un avance, un movimiento mínimo, insuficiente, pero movimiento al fin. Y es que el gobierno ayer nos planteó que los ajustes salariales que va a promover el Poder Ejecutivo para la negociación, quiero ser muy preciso en esto porque es un cambio, digamos. Este año, digamos. Para la negociación que se está transcurriendo en estos momentos, van a ser los que el Poder Ejecutivo planteó para el año 2015. Si ustedes recuerdan, las pautas tenían ajustes decrecientes, ¿no? Sí. Por ejemplo, para los sectores medios arrancaba con un 8.5, al 2016 era un 7.5 y luego, por ejemplo, un 6.5. Bueno, en estas negociaciones se va a aplicar el ajuste que estaba previsto para el año 2015 de un 8.5. Entonces, bueno, es una diferencia de un punto, pero... Para los nuevos, no para los viejos. Para los que están negociando en este momento, los que ya negociaron, de alguna manera ese criterio ya lo tenían establecido. Por eso, ¿no? eso ya acordaron en 7,5 y es 7,5. Porque ahí, para que se entienda en la casa, ahí es donde se pierde el salario real, porque si los precios se aumentan 10,2 como están ahora y el salario te lo aumentan 7,5 o 8,5, creo que 10 es el más alto en el mejor de los sectores, tampoco llega, digamos, a no tener pérdida del salario real, que es la gran preocupación, ¿no? Nosotros dejamos claro, la preocupación nuestra es por generar garantías de cómo se evita el deterioro del poder de compra del salario de los trabajadores. Para eso hay dos elementos, el salario y la inflación. Con respecto al salario, nosotros planteamos que los correctivos sean más acá, que los ajustes puedan estar por encima de la inflación, que crezcan, porque todavía un supuesto con el cual ellos construyeron, digamos, los criterios todavía no se está dando, que es una inflación decreciente. Lamentablemente no es que haya una inflación exorbitante, pero está mucho más cerca del 10 que del 5 que anuncian como medio pero de la ayer pauta, le dijeron, ¿no? que los próximos meses se va a desacelerar. Ellos evalúan que en los meses de enero y febrero se dieron una serie de fenómenos que de alguna manera llevaron al techo la cuestión de la inflación, pero que eso se estaría desacelerando. Pero digamos, lo mismo les dijeron el año pasado cuando se sentaron a negociar, ¿no? Dice, bueno, entonces, decíamos nosotros, generemos garantías, miremos promedio de todo un periodo del salario real para tomarlo como base, o traigamos los correctivos más acá. En todo caso, ahí mantenemos una diferencia. Se quedó más cerca, tal vez, de que se inicie el grueso de la ronda de negociación, porque la mayoría de los convenios este año vencen el 30 de junio, tal vez por ahí por mayo, junio. Bueno, retomar las conversaciones, pero lo cierto es que hoy tenemos sobre ese punto una diferencia. Una reunión positiva en el marco general, en estos proyectos de ley, en este Consejo Productivo del Trabajo y la Producción Nacional, pero en los criterios con que el Poder Ejecutivo se está moviendo en la negociación mantenemos una diferencia. Es notorio que en estos días se va a estar convocando tanto al Consejo Superior de Salarios Públicos como al Consejo Superior de Salarios Privados, donde nuestro PIT-CNT va a insistir en el planteo de defensa del salario real. Exactamente. Y Marcelo, otro punto que planteó el PIT-CNT también como a medida de, bueno, ya que no podemos subir los salarios por este lado, vamos a intentar bajarlos del otro, ¿no? Lo del control de precios, ¿cómo se plantea? Bueno, especialmente nosotros insistimos en que se impulse, por ejemplo, un proyecto de ley
que aquellas viviendas que estén inútilmente deshabitadas, digamos, tengan un impuesto progresivo a medida que va pasando el tiempo, tengan mayores impuestos, cuestión de que se ubiquen en el mercado y eso ayude a reducir un poco el precio de los alquileres. Ellos nos comentaron que están haciendo un estudio de cuál es la mejor forma de controlar los precios, en particular que están creando todo un sistema informático y algunas aplicaciones para que la gente pueda saber al detalle la variación de los precios en las cadenas de comercialización, en las superficies de comercialización. Sí, que ahora tienen que pasarlo por día, ¿no? Exacto, que van a formar una situación en la cual la gente estaría sabiendo a diario, digamos, claro, cómo evolucionan los precios. Y nosotros quedamos también de ubicar propuestas nuestras a los efectos de ayudar en ese objetivo que nos interesa a todos, ¿no? Que la gente llegue a fin de mes, que tenga una mejor calidad de vida, porque partimos de la base ahora de un elemento que nosotros lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo, pero que el gobierno lo dijo, que yo haya escuchado por primera vez en forma reciente, que el problema de los precios es que hay sectores capitalistas que ocupando una posición dominante en las distintas cadenas productivas definen precios a su antojo. Y en algunos casos eso tiene que ver con la producción primaria, en otros casos en las cadenas de industrialización, en los eslabones de industrialización, en otros casos la intermediación y en otros casos la... compitiendo, ¿no? Porque exactamente. Ahora, Marcelo, eso tiene que ver con algunos precios de venta clara En la alimentación es claro, clarísimo, ¿no? Pero sí, no es lo que hace el componente general de la inflación, que tiene muchos más precios que parecen tener elementos más estructurales que hacen que la inflación haya estado tanto tiempo por encima del 10%. Sí podrá haber algún caso, pasó con la pulpa de tomate, donde se encuentra que hay justamente una colusión, digamos, un acuerdo de precios y está más arriba de lo que el mercado indicaría. ¿Pero ese es el eje del problema de la inflación? Y yo creo que es multicausal. Hay diferentes razones. Bueno, nosotros, tú recordarás que criticamos la suba de algunas tarifas públicas en enero. Por eso. Sí. Diciendo, bueno, de alguna manera también las tarifas públicas tienen que dar un ejemplo. No se puede utilizar las empresas públicas con un afán fiscalista. Si hay que mirar el sistema tributario, miremoslo y veamos cómo hacerlo, ¿no? Ahora, si uno habla con pequeños productores agropecuarios vinculados a las hortalizas y les pregunta ¿a cuánto vendés vos? Y después compara cómo eso le está llegando a la gente, bueno, en el medio realmente allí hay algunos precios que pegan un salto demasiado grande, ¿no? Lo otro que han señalado muchos economistas en esos últimos días, y con mucho énfasis, incluso desde el gobierno, es nosotros tenemos que tener cuidado con los aumentos salariales, porque si damos aumentos salariales muy altos, eso puede repercutir en el empleo, puede haber destrucción de puestos de trabajo. ¿Cómo lo observan ustedes? Bueno, ahí tenemos una diferencia radical, podríamos decir, con esa visión. El trabajo genera salario, porque cuando hay mucha desocupación, los salarios tienden a disminuir. Y el salario da trabajo, porque al estimular la demanda interna, hay muchos sectores, digamos, vinculados al mercado interno, pequeños comerciantes, industriales, productores agropecuarios, que cuando hay una demanda interna estimulada, mejoran sus ingresos. Nosotros no compartimos una visión que responsabilice al salario, ni de la pérdida de empleo. La prueba está que donde más dificultades están habiendo no están asociadas a la cuestión de los salarios, sino a redes internacionales de producción, a organismos transnacionales que en definitiva están más vinculados al mercado internacional que al mercado interno. Ni tampoco compartimos que el salario sea el explicador de la inflación. Porque si no, además, ¿cuál es el problema que tiene la inflación? Deteriora los ingresos de los sectores que ganan un ingreso fijo. Si vos para resolver la inflación que deteriora esos ingresos rebajás el salario, estás adelantando las consecuencias. Hay que tomar por otro camino, ¿no? Bien, el ministro Murro les dijo que no hay una escalada de desempleo. No, ¿Ustedes comparten eso? Es notorio que el desempleo está un poco más elevado, digamos, que en años anteriores. Está mucho más bajo que en los momentos, digamos, peores que tuvo el país, pero es notorio que en torno a lo que hace a la previa al desempleo abierto, que es el seguro de paro, como el desempleo propiamente dicho, tuvo cierto aumento, ¿no? Bien. Cambiando de tema, volvió el secretariado ejecutivo José López, luego de aquel video de escándalo en Ceprili. ¿Terminó la investigación? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Cómo fue este regreso al secretariado? Bueno, lo plantearon los compañeros de COFE por la naturaleza del PIT-CNT, que es una central de sindicatos, digamos, de filiales. Los representantes de cada uno de los sindicatos lo definen los distintos sindicatos
todavía hay una labor, digamos, de finalización de ese equipo que estuvo analizando aquellos eventos y el secretariado está un poco a la espera de que ese ámbito termine, ¿no? O sea que volvió al secretariado, pero no terminó Volvió la al secretariado sin la responsabilidad que él tenía como vicepresidente de la central, sino como representante de COFE. Y todavía ese ámbito sigue trabajando, digamos, en estudiar aquellos eventos tan feos que se vieron hace un tiempo, con ¿no? procesamientos, pero nos queda la duda de por qué volvió si en realidad no terminó la investigación, más allá de que no volvió el cargo de subsecretario. Lo que sucede es que, si tú recordás, él sale del secretariado, no por la comisión investigadora que se creó a los efectos de emitir una opinión sobre los hechos que sucedieron allá en el CIRPA, sino porque él renuncia, digamos, por un tiempo hasta a esa que se resuelva con la comisión. En tanto COFE plantea, digamos, retomar a sus representantes en la mesa representativa y en el secretariado, es una cuestión en los estatutos de la central válida, ¿no? Válida, perfecto. Han pasado unos cuantos meses también, ¿no, Marcelo? Digo, por la investigación. ¿Por qué se ha demorado tanto? ¿La justicia resolvió el procesamiento? Bueno, evidentemente que el juicio político, digamos, del PIT-CNT sobre esos eventos es que esa institución tiene que tener cambios muy radicales, digamos, en todos sus mecanismos de funcionamiento. Y que hay todo un capítulo pendiente, todavía pendiente, porque las cosas no se han resuelto allá adentro, que requiere condiciones más amigables de trabajo para los trabajadores que trabajan en condiciones muy penosas y también condiciones de respeto a los derechos humanos más adecuadas para los menores en conflicto con la ley. Lamentablemente nosotros como PIT-CNT habíamos tenido una idea fuerza que la vida venía demostrando que era buena, y era que los chiquilines en conflicto con la ley, a través del trabajo, de la solidaridad, del cariño y también de la disciplina que implica el mundo del trabajo, pasando por los lugares de trabajo, encontraran rutas de salida y a través de las experiencias educativas encontraran rutas de salida. Esa experiencia que se aplicó dio muy buenos resultados, pero lamentablemente al día de hoy eso se ha paralizado, ¿no? Entonces, en definitiva, para nosotros el desafío es cómo resolvemos rutas de salida para que los menores en conflicto con la ley no sigan delinquiendo y no vuelvan a delinquir. Eso es un capítulo para nosotros pendiente todavía. Marcelo Abdala, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Gracias. Hablemos de deporte ahora.